al ámbito universitario. Ya lo tenemos en línea al profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, el cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Muy buenos días, profesor Barcelona. Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Yayo Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, profesor, lo molestábamos por lo siguiente. Coméntenos un poquito. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el titular del sindicato que nuclea a los trabajadores no docentes de nuestra universidad, estamos hablando de APUN. Hoy es el turno de usted, es decir, del principal gremio acá, el docente que representa a los docentes universitarios. Ustedes están igual que los no docentes, sin novedades de recomposición salarial por parte de Capital Humano. Mira, tenemos novedades de un aumento salarial por decreto, de un 1,5% para el mes de enero y un 1,2% para el mes de marzo, totalmente por debajo incluso de lo que son los niveles de inflación que el mismo gobierno reconoce. Claro. Es una proyección este año de lo que fue el año pasado, donde venimos recibiendo aumentos por decreto. Fue un 2% en octubre, un 1% en noviembre, un 1% en diciembre, y ahora en enero y febrero esto. Claro, lo cual entre los 2 meses, bueno, se quedan por lo menos con una pérdida de 1,5 a 2 puntos, teniendo en cuenta que se han recibido en enero 1,25 y la inflación fue del 2,2, ya estamos casi medio punto abajo, ¿no? Lo mismo va a suceder seguramente en los próximos meses. Sí, nosotros entendemos que estamos, que el gobierno nos va a dar en un mes el aumento que cuando nos va a cuentear febrero, por decirlo de alguna forma. Claro. Porque lo que nos ha dado va a ser un poco menor a la inflación de enero y febrero. Entonces prácticamente estamos perdiendo el mes de febrero. El año pasado nuestra cuenta, en función de aumento salarial y de inflación, nosotros tuvimos en total un 30% menos de aumento, un 40% en realidades, pero reales un 30% de nuestro salario. Claro. Se depreció el año pasado. Bien. Profesor, ¿se ha vuelto o nunca dejó de trabajar esta mesa intersindical que nuclea a todas las federaciones, incluyendo a los trabajadores no docentes de las universidades públicas? Se vienen 48 horas de medidas de fuerza en todos los ámbitos en las universidades públicas. Estamos hablando de el 17 y 18 de marzo. ¿Esto es así, profesor? Sí, un paro de 48 horas, 17 y 18 de marzo de todo el sector universitario, docente y no docente. Un paro que se genera no solo por estos aumentos salariales por decreto y por debajo de la inflación, sino porque no tenemos diálogo con el gobierno nacional, se rehúsa a responder las notas, las cartas, y por lo tanto estamos sin paritaria con el gobierno. Les responde con decreto, básicamente, ¿no, profesor? Sí, ellos ni siquiera mandan el decreto, mandan los instructivos de liquidación a las universidades y listo. Esa es la verdad. Tampoco es que se anuncia antes a las autoridades, ni mucho menos. Se ha perdido toda forma de diálogo, toda comunicación, y bueno, llega sobre fin de mes el instructivo de liquidación y ahí nos vamos enterando de los aumentos por decreto. Bien. Profesor, esto que usted nos está comentando es gravísimo porque, lo cual se implica de que desde que asumió este nuevo gobierno nacional no han tenido diálogo nunca en paritaria con los representantes de Capital Humano o de la Secretaría de Educación de la Nación, ¿o ha habido un diálogo y se cortó abruptamente? Mira, al principio hubo diálogo. Bien. Lo que pasa es que el diálogo siempre fue muy corto. Además, el gobierno sacó de la paritaria a los representantes del CIN, de los rectores. Claro. Profesor. Entre los trabajadores y una paritaria y una patronal que es el gobierno nacional. Claro. Entonces eso empezó a desgastar de entrada el diálogo. Después las reuniones paritarias
fueron reuniones en las cuales el gobierno informaba cuál es el aumento por decreto que iba a dar, y la última reunión de esas características fue en octubre. A partir de noviembre el gobierno no quiso convocar más a las reuniones paritarias, por más que no hubo acuerdo, por lo menos se recibía oficialmente cuál iba a ser el aumento por decreto. Ahora ni eso, ahora nos estamos manejando directamente con el incentivo de liquidación. Claro. Profesor, esta medida de fuerza por 48 horas da pie a un plan de lucha para todo el 2025. Recordemos que normalmente las paritarias finalizaban el 31 de marzo, ¿cierto, profesor? Sí, va a ser un año largo, va a ser de mucha lucha, en la cual ya estamos en los primeros días de marzo y el gobierno no ha convocado. Entonces el gobierno va a estar en una situación en la cual lo único que le interesa es el ajuste fiscal y el desgaste de las instituciones, tanto del Estado como de las instituciones que son paraestatales, como pueden ser los sindicatos que nuclean a sus trabajadores. Entonces, en el marco de ese contexto, no vemos que el gobierno cambie un poco la forma de diálogo, la forma de comunicarse con las instituciones. ¿Quién dice que más cerca de las elecciones de medio término cambia esta situación? Pero por ahora nosotros entendemos que va a ser una discusión a largo plazo. Le hago la última con respecto al tema paritario, profesor. Hoy por hoy, el salario docente de un profesor universitario, un JTP, ¿está por encima de la línea de pobreza? No, está por debajo de la línea de pobreza, especialmente los docentes con menos antigüedad. Es por eso que cobran garantía salarial, una garantía salarial que está congelada desde el mes de octubre. Estamos hablando de que aproximadamente... estamos hablando de que aproximadamente están entre 600.000 y 700.000 pesos. Sí. Hay cargos, incluso los cargos simples, que ganan menos, y en una situación en la cual está pasando en muchos lugares del país, que este año se ve que se va agravando. Los docentes empiezan a buscar trabajo en otras instituciones debido al achatamiento salarial. Claro. Sin ninguna duda, ¿no? Lo cual implica el vaciamiento de los planteles, básicamente. Claro, porque si bien es cierto, no están debajo, un poquito arriba de la línea de indigencia, están bien en la línea de la pobreza, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que los salarios docentes están muy bajos, lo de los estatales en general, pero lo de los docentes son los más castigados, porque además el docente necesita mucho tiempo para transporte, tiene otros costos que no se contemplan, y con esta liberación de los servicios, de los precios de los servicios, se afecta más el salario. Profesor, lo llevo al ámbito netamente sindical. Tenemos entendido que este año Adicus hace renovación de autoridades, ¿no es así? Sí, este año Adicus hace renovación de autoridades. Entendemos que están dadas las condiciones para que continuemos en la conducción. Bueno, pronto tendremos que llamar se va a hacer el llamado para la elección de la Junta Electoral y bueno, la presentación de lista. Bien. Hasta acá hay una lista, que vendría a ser la lista que encabeza Jaime Barcelona, tal vez, o vuelve a encabezar. Sí, hay una lista en la que estamos viendo si encabezo yo, otro compañero, otra compañera. Luego del llamado a la conformación de la Junta Electoral, nos uniremos como agrupación y bueno, veremos ahí la conformación de la lista. ¿La fecha para las elecciones es octubre, profesor? No, todavía no la tenemos. Tiene que definirlo la Junta Electoral, tiene que armar el cronograma. Lo que sí nosotros tenemos que llamar ahora a fines de marzo, tenemos que convocar a fines de marzo la asamblea para el llamado a la Junta Electoral. Ahora lo llevo al plano local, porque usted también es profesor en un departamento tiene horas cátedras en un departamento acá en nuestra provincia, en el interior de nuestra provincia, profesor. ¿Qué le dejó la medida de fuerza de ayer? Desde su punto de vista, ¿fue contundente?
porque bueno, ha empezado, ¿no, Daniel? Y profesor, lo pongo una puja por los datos, la adhesión, que es común cuando comienzan los reclamos y los planes de lucha. El gobierno dice que el acatamiento ha sido muy bajo para el principal gremio, que es UDAP. Acá dice que habla de un acatamiento de un 80%, pero lo cierto es que el plan de lucha aparentemente sigue y que el gobierno hasta acá no ha emitido comunicado alguno ante el petitorio entregado por los 3 gremios paritarios, profesor. Sí, mira, yo lo que puedo ver, por lo menos en la escuela en la que trabajo yo, fue muy alto el paro. En otras escuelas, donde hay amigos y también docentes universitarios que trabajan en la provincia, es muy alto el paro. La movilización de ayer fue de 10.000 personas, por más que hay medios que han salido a decir 400, 500. Creo que ahí se está cometiendo un error de tratar de minimizar o tapar el sol con el dedo. Y creo que si el gobierno no da respuesta, esto se puede complicar. Yo lo decía la otra vez en algún medio, hay que tener en cuenta que si bien los docentes, entiendo yo, en su gran mayoría votaron a este gobierno actual provincial, también tienen en la retina muy recientes las movilizaciones con el gobierno anterior. Claro. Entonces es el mismo docente el que se movilizó que el que votó. Entonces, si ese docente ya tiene una experiencia encima de que peleando consigue, va a seguir para adelante. Yo lo que he notado que hay mucha decisión en los docentes, y acuerdo con los datos que han largado los sindicatos de que el paro ha sido muy alto. Esperemos que el gobierno repiense las cosas. No está mal el aumento por IPC, nosotros cobramos menos, incluso los aumentos por decreto que nos dan es menor al IPC, pero como también lo decía en el otro hace ratito con nuestra situación, el aumento de los servicios, de los costos de transporte, la liberación desmedida de precio en todo lo que es servicio, comunicación, combustible, hace que los costos laborales sean muy altos. Entonces, capaz que si al docente le descuentan el día de paro, pero se moviliza menos, está sacando cuenta también en eso, con lo que ha impactado el aumento, porque el IPC ha quedado desactualizado, es un IPC muy viejo, acorde a las necesidades y los gastos que hay ahora. Claro, sí, totalmente. Lo cual nos lleva, profesor, a pensar de que vamos a tener un 2025 muy conflictivo, seguramente en nuestra provincia y universitariamente en toda la República Argentina, porque bueno, ya hay medidas de fuerza anunciadas justamente para todas las universidades públicas del país, y en la provincia de San Juan le agregamos el conflicto local con los gremios provinciales, lo cual la educación va a estar sin ninguna duda, por lo menos esperemos que se solucione pronto y que escuchen. Ya salió a hablar el secretario general de la provincia de San Juan, el señor Achén, manifestando de que antes habían 2 billeteras que llegaban a la provincia, ahora hay una sola, bueno, haciendo referencia a que los fondos no alcanzan, y con este dicho del presidente a nivel nacional, no hay plata, bueno, los que sufren son los trabajadores. Un año conflictivo, ¿no? Sí, un año conflictivo que se genera principalmente por el ajuste del gobierno nacional hacia no solo los trabajadores, sino hacia las provincias. Lo que dice Achén es totalmente cierto, pero entiendo que tienen que hacer los gobiernos provinciales un esfuerzo. Ahí hay una diferencia, creo que en la sensibilidad que tiene el gobierno provincial con respecto al gobierno nacional, puede llevar a que esta situación de conflicto no se agrave. No lo veo tan tosco, tan intolerante como es el gobierno nacional. Claro. Esperemos que se capaciten, que hagan esfuerzo de otros lados y que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo, a una reapertura de paritaria, que es lo que están demandando los sindicatos y los docentes, porque los docentes lo que están apoyando en los sindicatos es que la paritaria se cesó abruptamente en la provincia. Claro. Yo entiendo que no es solo una cuestión provincial, que sino es
son los mandatos nacionales, de cómo viene también los aumentos para los trabajadores, especialmente para los estatales. Sí, claro. sí, claro. Y la provincia la sufre, Claro. lamentablemente. La última, profesor, para no restarle más tiempo. 18 y 19, medida de fuerza en las universidades públicas de todo el país. Pero si Capital Humano los convoca, si el galleguito Álvarez, que es el secretario de Políticas Universitarias, los convoca al diálogo, ¿se podría revertir esta situación? ¿Se podría suspender esta medida de fuerza para las universidades públicas? Entiendo que se podría revertir, hay que ver qué hace el gobierno, si convoca o no convoca. En ese sentido, por ahí lo que nos ha pasado es que en paros ante esta situación han convocado, pero poner este paro el lunes y martes, y te mandan una notificación el viernes en la tarde-noche, el sábado en la mañana, para una reunión el lunes. Entonces, por ahí se ha hecho difícil dar marcha atrás, entonces, porque también el gobierno juega con estas cosas. Esperemos que convoquen con tiempo y forma y que podamos discutir, pero bueno, lo veo complicado por el modus operandi que tiene este gobierno. La última, ahora sí, profesor, sabiendo que usted ocupa un cargo en la CONADU, si bien no tiene nada que ver con lo que sucedió días atrás con este acuerdo, o este principio de acuerdo, o por lo menos ponerse de acuerdo en algunos puntos, empezar a hablar entre los gremios de la CGT, que están nucleados en la CGT, y el gobierno nacional, que culminó con que se suspendiera el paro nacional del día 5, del día martes. ¿Qué opinión le merece esto, profesor? No, yo entiendo que a nivel nacional hay un sector de la CGT que está muy dialoguista, entre eso UDA a nivel nacional, Romero. Bien. Distinto es la situación de Karina acá. Y bueno, llegó en un momento a comprometer a los sindicatos con las bases. Bien. Es por eso que el gobierno instaló, hay acuerdo con la CGT, el paro no se hace, la CGT nacional levanta, pero después los sindicatos no pudieron hacerlo porque la situación en las bases por abajo, hay mucho enojo, hay mucho malestar, no se está llegando a fin de mes, no se están cubriendo los servicios, y entiendo que estamos en una situación en donde lamentablemente a los sindicatos provinciales los pueden poner en una situación entre responder a la cúpula nacional y a lo que demanden las bases. Claro. En el caso nuestro, de nuestra federación, es distinto, porque CONADU Histórica siempre consulta a las bases, incluso ha rechazado propuestas salariales con todos los gobiernos porque las bases los rechazaron. Claro. Pero hay otros sindicatos que van a tener que evaluar día a día cómo viene. En este momento entiendo que los sindicatos van a responder a la base porque el malestar docente es muy alto, muy grande. Profesor, le agradecemos la comunicación telefónica y obviamente le vamos a consultar si hay más información de acá al primer día de medida de fuerza en las universidades públicas de nuestro país. Que tenga muy buenos días y muchísimas gracias por su atención nuevamente. Hasta luego, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Fue el profesor Jaime Barcelona charlando con los cronistas de la mañana sobre la situación de los docentes universitarios, Daniel. Y también provincial. Y provincial, Daniel. Interesante lo que dijo Barcelona, de que, bueno, apuntó a Romero directamente, sí, hombre, claro, de la UDA, sí, hombre que lleva como 40 años.